Hola, mi nombre es Camila Ospina, soy estudiante del Diplomado de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, el objetivo de este video es hablar de unos software, los cuales estén relacionados con administración documental y de la mano con seguridad y salud en el trabajo. Yo voy a hablar sobre dos software, los cuales son de otro país, entonces se me hizo un poco difícil tener la recopilación de información, pero pude leer algunos artículos y algunas revistas de lo que ellos explican de su software. Voy a dejar algunas imágenes aquí de algunos eventos o algunos puntos que voy a explicar, y aquí arriba van a estar las diapositivas que hice yo acompañada de una inteligencia artificial para que sea más dinámico el video, ya que no tengo la posibilidad de tener unos demos, que sería muy bueno poder tenerlos, pero pues me acompañó en las diapositivas. Voy a estar mirando a veces constantemente el computador porque ahí tengo mis diapositivas para poder dar con exactitud los puntos importantes en este video, que serían las funciones del software, sería para qué se utiliza, por qué es importante tener un software de eso en una empresa, cuál es su función, cómo se utiliza, qué tan difícil es. Bueno, espero sea muy interesante y puedan entender con facilidad el software. Bueno, vamos a hablar de nuestro primer software, el cual tiene como nombre Security Software Specialist. La función principal o el objetivo principal de este software es poder proteger y guardar documentación o datos sensibles del empleado y también de la empresa como tal. ¿A qué me refiero con datos sensibles del empleado? Como accidentes, incidentes o entre otras cosas que sean sensibles para el empleado y que solo lo deba saber la empresa o las personas adecuadas para usar el software. También, aparte de eso, hay una información que se guarda en la empresa, que son los protocolos de seguridad que se tenía esa empresa, cómo lo han mejorado y cuáles son los procesos que se han llevado a cabo con los accidentes o incidentes de los empleados. Bueno, esa es como la función principal. Ya voy a ir dando los puntos adecuados que usa el software, qué tan difícil es usarlo y por qué deberíamos tenerlo si tenemos una empresa. Bueno, seguimos con nuestro software, el cual pasamos a nuestra segunda diapositiva y vamos a hablar del corazón del software. El corazón del software es la seguridad. Aquí vamos a plantear la gestión de los documentos, cómo se gestionan esos documentos y cómo se guardan y todo el tema de seguridad en esos datos sensibles. Esto lo vamos a dividir en tres, que es almacenamiento seguro, control de accesos y seguimiento de los incidentes. Vamos a hablar de nuestro primer punto, que es el almacenamiento seguro. Bueno, el almacenamiento seguro es que este software tenga la capacidad de poder tener una seguridad adecuada y que solamente el software lo puedan manejar o solamente puedan entrar a ver estos datos sensibles o esta información o estos seguimientos únicamente la gente que está autorizada para ver esto, ¿vale? Esto se dice que es ayudado con mucha inteligencia artificial que está basada en una tecnología avanzada y encriptaciones y control de acceso, asegurando que los usuarios autorizados puedan acceder únicamente a la información. Es decir, no se van a eliminar datos, no se van a borrar los procesos o los seguimientos que se tiene con el empleado por si hubo algún incidente o accidente o si estamos en algún proceso por alguno de estos temas. Vamos con nuestro tercer punto, el cual se llama seguimientos de incidentes. Este software nos permite poder tener un seguimiento de todos los incidentes o accidentes que pasaron en la empresa y con nuestros empleados. Es decir, que vamos a tener un registro constante de cómo va ese proceso, qué fue lo que pasó, por qué pasó, culpa de quién, de la empresa o del empleado. Es decir, el incidente o el accidente fue informática o fue una infracción de protocolo. Entonces, ¿en qué nos sirve tener todo este registro? En que podemos hacer un análisis más adecuado, tanto que sea para beneficio de la empresa y beneficio del empleado. ¿A qué me refiero con un análisis? Que va a dar un análisis de los riesgos y la implementación de medidas preventivas.
Bueno, en nuestra siguiente diapositiva podemos ver como título Seguridad en acción, funciones claves del software. Entonces podríamos decir, esto se divide en 4 puntos, es decir, las 4 vigas del software. Es como los 4 puntos más principales o funcionales para el software para poder tener un análisis y un seguimiento adecuado tanto para beneficio de la empresa y del empleado con algún accidente o incidente en lo laboral, ¿vale? Ahí es donde hemos implementado la seguridad en salud en el trabajo y pues obviamente son datos, es decir, una administración de documentos. Vamos a basarnos en el primer punto que viene como nombre registro de eventos. Bueno, ¿a qué nos referimos con registro de eventos? En el software hay un registro automático de todos los eventos relacionados con gestión de documentos como accesos modificados, eliminados, descargados o editados. ¿A qué nos referimos con esto? En que, un ejemplo, si hay un proceso de algún accidente o incidente con un empleado, ejemplo, empleado Juanito tuvo un accidente en la empresa y tienen un proceso para saber qué fue lo que pasó. Si el accidente fue por culpa del empleado que no correspondió con los protocolos de la empresa o si ya es culpa de la empresa que no correspondía con un protocolo adecuado en la seguridad pues, del trabajo para la salud del empleado. Entonces, si llega a haber alguna modificación, alguna descarga en el documento, queda registrado. Si se eliminó algo, se queda registrado en las fechas, evento y momento en el que se hizo. Entonces eso es súper importante para manejar un proceso transparente y adecuado tanto para la empresa como para el empleado. Aparte de esto nos dice que esta es la función pues que nos proporciona el software, tener como el rastreo y la auditoría completa que ayuda pues a identificar cualquier actividad sospechosa o no autorizada, que era lo que decía anteriormente, que sea de beneficio tanto para la empresa como el empleado y sea totalmente transparente. Bueno, hablemos de nuestra segunda viga del software. Nuestra segunda viga se llama notificaciones y alertas. Eso es súper importante y es como el manejo más adecuado y lo mejor que puede tener el software para tener un proceso adecuado y formal. La notificación y la alerta nos refiere que el software está configurado para que se envíen notificaciones y alertas en tiempo real sobre eventos importantes como intentos de acceso no autorizados, modificaciones de documentos sensibles y incidencias de seguridad. Es decir, que aquí nos referimos que si alguien llega a entrar al software a querer cambiar o a querer abrir un documento en el cual no están autorizados, pues se da una alerta inmediata de que alguien está intentando entrar a un software, descargando algo o editando algo, para saber quién lo está haciendo, si es la persona adecuada, por qué se está haciendo, si es beneficio para la empresa, para el empleado o por qué razón se está editando algún documento o borrando algún documento sensible. Y recordemos que la función principal es proteger los datos de los empleados. Entonces esto es muy importante. Aparte de esto, algo que leí en un artículo del software es que esto viene acompañado, estas alertas vienen acompañadas de fotografías, de videos, los cuales tú puedes ver también cómo fue el accidente, qué fue lo que pasó, por qué sucedió. Se estaba utilizando los implementos inadecuados, no habían las instalaciones adecuadas, entonces es muy importante porque también nos da alerta si hay algún accidente o incidente en el momento con el evento de videos o de fotografías. Nuestra tercera viga del software. Bueno, nuestra tercera tiene el nombre de generación de reportes. ¿Qué pasa con el software? El software nos va a permitir crear un reporte personalizado sobre la gestión de los documentos
en incidentes, accidentes y cumplimientos normativos. Estos informes son esenciales para el análisis de riesgo, la toma de decisiones y la mejor continuación de los procesos que se deben manejar en la seguridad. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? En el momento que haya un evento de un accidente o un incidente, entonces como empresa y como empleados podemos hacer una documentación donde registremos qué fue lo que sucedió, y tendrían que hacerlo ambas partes. De lo que leí, si no estoy mal, tenemos que hacerlo ambas partes, tanto la empresa, registrar, tener un registro o un reporte de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, y el empleado también poner su registro y su reporte de cómo sucedió. Esto nos va a servir para tener un análisis y poder entrar a un proceso mucho más rápido, mucho más adecuado y que sea beneficiario para ambos. Todas estas vigas y todos estos puntos vienen al tema de que se pueda manejar un proceso adecuado y que sea beneficiario sin ningún tipo de pronto de interés propio para empresa o para empleado. Entonces esto también es muy importante. Es muy importante tener un reporte de ambas partes para saber más o menos a qué nos relacionamos y qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando y cómo se puede manejar este proceso. Nuestra cuarta viga del software. Bueno, la cuarta viga tiene como nombre cumplimiento de normativas y nos dice: el software de seguridad se ajusta a las regulaciones y estándares de protección de datos y seguridad laboral, como lo dice la Ley de Protección de Datos Personales en el país de ellos, ¿vale? Entonces, en el país de ellos la ley es LOPD y las normas es ISO. Entonces, estas normas y ley de protección de datos la usaríamos adecuadamente para los países que se estén manejando este software. Aparte de esto, ¿a qué nos referimos con eso? Hay unas normativas y unos protocolos que maneja como tal la empresa. Entonces, dependiendo de esos protocolos que maneja la empresa, también se basan en que como el cumplimiento de normativas debe ser adecuado a la empresa. Si el empleado tuvo el accidente y no tuvo el cumplimiento de las normas que indica la empresa, pues podríamos decir que nos puede afectar un poco más al empleado y curarse en salud la empresa. Bueno, nuestra siguiente diapositiva habla sobre la demostración práctica, interfaz y amigable que tenemos. Recuerden que no tengo demos, así que voy a leerlos, cómo se usa, qué tan fácil es y qué tan amigable puede ser. En nuestro primer punto vamos a encontrar la interfaz de usuarios. En la interfaz de usuarios el software es intuitiva, fácil de usar, lo que permite a los usuarios acceder rápidamente a las funciones de gestión de documentos y seguridad. En nuestro segundo punto vemos la creación de documentos, que agrega y organiza documentos dentro de los software de forma sencilla y segura, manteniendo un control total sobre la información. Esta información se agrega como en algunas carpetas dependiendo de los cargos. Si es el asesor, se agrega con todos los asesores, el administrador con todos los administradores, el regional con todos los regionales, en orden alfabético. ¿Esto por qué? Porque no todos los cargos o todos los empleados con diferentes cargos van a tener la misma tal vez riesgo o gravedad de asunto en incidentes o en accidentes. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar el por qué como empresa deberías tener este software y cuáles son los beneficios. Está titulada la diapositiva como beneficios reales más que un software. Primero, la protección de información sensible. El software protege datos críticos como información médica de empleados, registros de accidente e incidentes, protocolos de seguridad, evitando accesos no autorizados y protegiendo la confidencialidad de la información. Es decir, esto viene complementado con los puntos anteriores, todo la proporción de seguridad, todas las notificaciones que se dan para que sea mucho más seguro y tengan toda la confianza, tanto el empleado como la empresa, de que va a tener un uso adecuado en los datos sensibles.
Aparte de eso, tenemos la eficiencia de gestión documental. En la eficiencia es un sistema centralizado y seguro para gestionar documentos, facilitando el acceso, la organización y el control de información, mejorando la eficacia y la productividad. Entonces eso es para que se maneje totalmente transparente, adecuado, que se maneje el proceso mucho más rápido y que sea beneficiario para la empresa y para el empleado. Cumplimiento de normativas. Lo que dijimos anteriormente, el software tiene un cumplimiento de donde pues hay unas regulaciones las cuales están como en esa seguridad adecuada en las leyes que manejamos en los países que estaríamos manejando ese software, y aparte de eso también está adecuada para los el protocolo que se tenía en la empresa como tal. Lo siguiente es la mayor tranquilidad. El software proporciona tranquilidad al saber que la información está segura y protegida, permitiendo a las organizaciones centrarse en sus objetivos principales sin preocupaciones. Es decir, aquí el objetivo principal es poder tener seguro los datos y los documentos de los empleados y de la empresa. Esa es como su mayor importancia, pero ya viendo todo el proceso, cómo se utiliza, cuál es su función, realmente su importancia es poder tener el seguimiento adecuado y transparente y que sea beneficiario para empleados y para empresas. Entonces eso sería, es como lo fundamental, pero como ellos tienen una tecnología avanzada, entonces podemos estar tranquilos con que hay una buena protección de datos y también están haciendo su función adecuada, que es tener el seguimiento y pues como el control para poder tener un buen análisis si llega a pasar algo de inseguridad de salud, un incidente o un accidente. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de nuestro segundo software. Este es un poco más corto ya que trae muchas cosas similares al software anterior, pero hay algunas características las cuales nos va a diferenciar de los software. Ese software está hecho por una firma que se llama 5ERP y el software se llama 5SST. Nos referimos a SST como seguridad en salud, seguridad y salud en el trabajo. Entonces, la parte principal o el objetivo principal de este software es la gestión integral de seguridad y salud. En el anterior era la seguridad y la protección que había en los datos sensibles de los empleados y de la empresa, aunque al final llegamos a una conclusión de que también era tener un buen proceso y un buen manejo en la seguridad y salud en el trabajo, pero este sí nos especifica que es su objetivo principal. El otro era ya lo de los datos. Bueno, comenzamos. Explicar el software lo vamos a dividir en 4 pasos. El primer paso es la gestión documental. Dicen que el 5SST integra un sistema de gestión de documentos específicos para la seguridad en salud laboral y permite archivar, buscar, recuperar documentos relacionados con seguridad de manera eficacia. Entonces, lo que entiendo con esto es un ejemplo: si un empleado se retira, se borra y se eliminan los datos del empleado, y si el empleado llega a demandar por un proceso de algún accidente laboral que indica que tuvo en esa empresa, pues se puede recuperar esos datos, se puede recuperar el seguimiento que se tenía con ese empleado para saber qué fue lo que pasó y tener el proceso adecuado. Nuestro segundo paso es la gestión de riesgos e incidentes, que es algo muy parecido al anterior, ya que nos habla como del mismo paso, de tener como ese seguimiento para poder tener algo actualizado y bien. Lo que nos indica aquí es que el software nos facilita el registro y la gestión de riesgos en eventos relacionados con seguridad, permitiendo la planificación de acciones
correctivas para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Aquí vemos algo diferente. Aquí lo que queremos hacer es ver algunas acciones, así no se presente el accidente o el incidente. Si las acciones están mal planteadas a lo del protocolo de salud que maneja la empresa, entonces podríamos cambiar esos hábitos o eso que se está haciendo en el cargo de los empleados, pues se puede cambiar para poder evitar un accidente o un incidente. Y esto pues me parece muy bueno porque estamos tratando de la prevención, ¿sí? Para que no llegue a pasar ese incidente. En nuestro tercer punto hablamos sobre el cumplimiento y normativas. Entonces en este software nos facilita pues tener el cumplimiento de las normas y tener como el estándar de seguridad laboral mediante la gestión de registros y realizaciones auditoriales internas. Entonces lo que nos quiere decir aquí es que ellos se basan y tienen unas normas adecuadas a las que la empresa coloque cuando se va a crear el software. Entonces se personaliza el software, se crea con normas que la misma empresa decía colocar. Listo, en nuestro cuarto punto dice informes y estadísticas. El software genera informes detallados sobre la gestión documental y la seguridad, permitiendo analizar datos y tomar decisiones basadas en la evidencia para mejorar la seguridad en el trabajo. Esto ya va más directamente para la empresa, es más beneficiario. Este software es más beneficiario para la empresa, el otro era más equitativo tanto para la empresa como para el empleado. Entonces en este software lo que nos ayuda en los informes y en las estadísticas es por lo menos como a medir qué hay que mejorar en la empresa, qué hay que cambiar, qué podríamos implementar, ¿sí? Para evitar los accidentes, para darle una mejor calidad de vida a los empleados y que se sientan a gusto y seguros, que es lo más importante. En nuestra siguiente diapositiva del software 2 vamos a hablar como de la experiencia y la práctica para que la puedan conocer y puedan ver si es fácil o difícil poder tener un software de estos. Como le dije anteriormente, se me dificultó el demo, pero traigo una especificación muy práctica para que la puedan entender. El primero, pues el interfaz de usuario, como el anterior, habla que el interfaz de usuario es intuitivo, fácil de usar, permitiendo pues como a los usuarios navegar para diferentes funcionalidades del software sin ningún tipo de dificultad. Lo segundo es como el manejo de documentos. En el manejo de documentos el software facilita la gestión documental, permitiendo agregar, organizar y buscar documentos relacionados con la seguridad laboral de forma eficaz. Entonces aquí ya no es tanto la protección de documentos, sino que es más que se pueda tener un orden y pueda ser fácil de encontrar para la empresa todo el proceso y el seguimiento que se tiene con sus empleados en seguridad y salud del trabajo. Aparte de esto, la gestión de incidentes, también se tiene una gestión de incidentes que el software permite registrar los incidentes y los eventos relacionados con la seguridad, facilitando la planificación de acciones correctivas y la gestión de riesgo. Lo que dije anteriormente, el beneficio aquí es más para la empresa. Ellos necesitan ver y tener como un seguimiento de cómo ha mejorado su empresa a nivel de accidentes e incidentes y saber si hay que cambiar algo más. Entonces, eso es como lo principal. Lo principal aquí también es como tener el proceso y los seguimientos de los empleados si llegó a haber algún accidente o incidente y poder tener una organización en la empresa con este tema. Y el siguiente es la generación de informaciones. Entonces en la generación de informaciones dice que crea una información personalizada y detallada sobre la gestión documental y la seguridad obtenida en información de los empleados.
es valiosa para tomar decisiones. Entonces ese software nos puede dar algunas especificaciones y nos puede ayudar a saber qué decisión y qué es lo que debería hacer la empresa y cuál sería como lo más correcto, en lo cual no se vea perjudicada la empresa. Bueno, en nuestra última diapositiva llegamos a una conclusión sobre este software, sobre el segundo software, la cual se hizo acompañada de inteligencia artificial, en la cual se habla que en el software 5SST ofrece un enfoque integral para la gestión de seguridad y salud en el trabajo, optimizando la administración de documentos, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. Con su interfaz facilita el uso de herramientas robustas y su capacidad para generar información detallada. En 5SST es una herramienta esencial para organizar, para buscar y mejorar la seguridad en el trabajo y proteger la salud de sus empleados. Entonces, lo que dije anteriormente, llegando a una conclusión de ambos software, me parece mucho más completo el primero, ya que vamos a tener la seguridad como empleados de que nos van a proteger los datos para datos sensibles, documentos sensibles van a estar totalmente protegidos, y aparte de eso tiene un buen manejo sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y pues también es súper bueno si ya tienes un software en tu empresa el cual proteja los datos de los empleados, pues podríamos agregar este software que nos va a ayudar mucho en tener, como lo hice aquí en el resumen, en proteger la salud de sus empleados y también proteger la empresa y tener como esos seguimientos para saber qué debemos mejorar y qué debemos implementar en nuestro protocolo de salud y de seguridad. Eso es todo en mi video, espero lo hayan entendido, se los haya explicado muy bien y les haya gustado la información que pude traer a cabo con toda la información de artículos y revistas de este software y de las firmas. No puse al final las imágenes porque siento que lo expliqué muy bien y agregué algunas imágenes en las diapositivas, entonces creería que ahí está todo muy completo. Espero que les haya gustado mucho. Chao.